¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos seres de luz a ¿cómo le llamaremos esta vez? La vida podría ser una canción, pero no lo es. Si tú lo estás viendo por YouTube, entonces este es un blog, pero si lo estás escuchando en Spotify, pues entonces esto es un podcast. Pero aquí, como en la vida, como en todo, ¿para qué ponernos etiquetas? La vida podría ser una canción, pero gracias a Dios no lo es. Es patrocinado por absolutamente nadie, así que síguenos y suscríbete. Bienvenido, ya sea que nos estés viendo por YouTube o escuchándonos por Spotify. Te doy la más cordial, la más amada, la más abrazada, la más apopochoda bienvenida a este podcast blog. Me presento, yo soy Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok, no importa. Este es un formato podcast. Podemos darnos el lujo de hacer este tipo de tonterías. Bien, les cuento. Todos los días en este podcast video vamos a platicar y analizar y sobre todo reflexionar sobre alguna canción. Porque claro, la vida podría ser una canción, pero no lo es. Porque si lo fuera, qué complicación, qué difícil, qué terrible sería vivir en este mundo rosa o a veces completamente gris o a veces entre azul y buenas noches, aunque es muy importante porque la música nos permite conectar de una manera tan impresionante como creo yo, y aquí podrán juzgarme y podrán decirme lo que ustedes quieran y manden, no cualquier otra arte puede lograr. Fíjense, hace poco estaba viendo este documental de Martin Scorsese que se llama Esto podría ser una ciudad y me pareció hermoso. Hablando de Nueva York, tiene como protagonista a una mujer que decir que es única es poco. Se llama Fran Lebowitz, que es una escritora muy crítica americana. El punto es que ella justamente habla sobre lo importante o el impacto que tiene la música en nosotros. La música y la comida logran este efecto en el ser humano de hacernos sentir como en casa, ¿no? Lo escuchas o lo comes y te hace o te regresa al momento donde lo probaste o lo escuchaste por primera vez. Esta acaba de ser una enorme introducción. Pero bueno, vámonos a lo que nos truje. Vamos a desmenuzar la primera canción con la que vamos a comenzar con este podcast video, dependiendo del formato en el que nos estés viendo o escuchando. Y claro que sí, voy a comenzar con una canción que creo yo es magnánima, es un referente actual, rompió con muchas cosas, rompió relaciones incluso, pero creo que es una obra maestra, de verdad, es una obra maestra urbana actual. Esto es muy importante que yo lo especifique porque después no quiero que me digan, oye Diana, pero ¿de qué carajos estás hablando? Cálmense, porque aquí lo que vamos a hacer es relacionar las letras de las canciones con nuestra propia vida y el por qué estas canciones nos hacen identificarnos tanto, ¿no? Porque como ya lo dije, la vida podría ser una canción, pero no lo es, ¿vale? La canción con la que el día de hoy vamos a inaugurar esta nueva sección es ni más ni menos que Hawái. Así es, queridos bebés, Hawái de Maluma, ¿sí? Compositores, porque aquí le vamos a dar su derecho y su derecho de autor a cada una de las personas. Y compositores son Andrés Marín, Brian Snyder Lescano, Chaverra, Edgar Barrera, Johan Espinosa, Juan Camilo Vargas Vázquez, Juan Luis Londoño Arias, Kevin Mauricio Jiménez Londono, Kevin Mauricio Cruz Moreno, René Cano y Steven Rojas. Desde Hawái está Roberto Vale, ¿cuánta gente para escribir esta obra de arte? Evidentemente no van a poder escuchar la canción porque pues hay un tema de derechos de autor, pero lo que vamos a hacer es que vamos a platicar la canción y comenzamos por esta sublime letra que dice así: deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo, bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. Muy bien, para empezar, Hawái, ¿de qué nos habla? Hawái nos habla de ¿cómo decirlo? Este ex tóxico, ¿no? Porque tú eres el ex tóxico, en este caso Maluma es el ex tóxico, que le escribe una canción a su exnovia, quien ya tiene una nueva relación y que al parecer va bien. Entonces él asume, porque a veces hacemos esto, que la foto que ella está subiendo en Instagram
es para darle celos. ¿Cuántas veces nosotros cuando terminamos en una relación tendemos a hacer este tipo de actitudes tóxicas donde dices, no, es que yo lo vi. Esa es una indirecta para mí. Igual y tu ex ni pinche en cuenta de que tú existes o son de esas personas que de verdad dan brinco, cortón y vaigón. Pero uno en su cabeza ya se creó una historia. Entonces yo me siento identificada, amigos. No sé ustedes, pero yo sí, claro que he sido esa clase de exnovia que dice, no, es que no puede dejar de pensar en mí. O cuando ya está con alguien más y ves que sube una foto, claro que piensas que lo hace para darte celos. Y probablemente muchos ex lo hagan, pero no todos. Continuemos con esta bella letra. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. O sea, la exnovia lloró por él. Pues claro, yo creo que cuando terminas una relación todos lloramos por la ex o por el ex o por lo que sea, ¿no? Pero aquí siento que pues es un tema muy alto de narcisismo, ¿no? Creo que aquí al que le está costando dar el brinco de la superación es al que está cantando la canción, ¿no? En este caso, si tú te identificas desde este lado, es a mí me está costando, ¿no? A mí me está costando y yo sé que te vieron llorando por mí, entonces aún me amas. Por eso estás compartiendo fotos para darme la madre. Ok, bien. Vamos a continuar con la lectura. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. O sea, qué chingota bien. O sea, estás padre, veo que estás bien, que el güey te quiere. Espérame. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. No, hombre, no. Es que aquí, amigas, estamos hablando, creo yo, de amor tóxico, pero nivel Maluma. O sea, le escribo una canción a mi ex para decirle que sé que todavía me ama y aunque yo la veo feliz con alguien más, sé que sigue siendo mía. ¿Por qué? Porque yo llegué primero. ¿Qué nivel de egocentrismo tienes que manejarte? Pero ¿sabes qué? Conecto, o sea, lo acepto, amigos. Conecto con esta historia, conecto con este sentimiento. Porque la bronca, usualmente, cuando pasa este tipo de cosas, cuando terminas con alguien es que cuesta mucho cerrar el ciclo. Mucho nos cuesta. Nos cuesta a todos. Entonces, claro que caemos en este tipo de actitudes. Me parece súper tóxica ahora que la estamos escuchando. Al principio lloraba, ¿no? Al principio como que lloré, Hawái, y me enojaba, ¿no? Pues es que Hawái como que pasas como que te molesta, luego como que te enojas, luego como que y luego como que te cala, ¿no? Es esta canción que logra eso. Bueno, continuamos con la lectura. Aquí viene el coro ya. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. No, les digo que no somos. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Aparte sarcástico, el hijo de mi vida. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien. Ay, chinga, no pensé. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. O sea, yo soy. No, es que yo sé que me amas a mí y que estás posteando eso para que yo lo vea. Porque así somos. Porque estamos tan acostumbrados a estar en ese tipo de relaciones que sí somos. ¿Cuántas veces? No me mientan, ustedes lo saben. ¿Cuántas veces hemos utilizado redes sociales como medio de mandar indirectas? Esto es básico, es típico, no podemos negarlo. La neta es que sabemos. Y si no sabemos, al menos tenemos la esperanza de que la otra persona esté viendo nuestras historias donde le estamos diciendo, mira cómo estoy bien. O incluso de, ya estoy bien con alguien más. Claro que sí. Entonces, acá vuelve a repetir, puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo el Instagram. Lo que posteas para que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. No, o sea, aquí ya no solamente le está diciendo, tú estás enamorada de mí, sino que estás con alguien más por el billullo. Vamos a la última. Aquí esta parte me gusta, porque voy a decir algo. Yo me sentí identificada. Clara que sí. Ahí les va. Miéntele a todos tus seguidores. Porque no utilizan la S, claro. Dile que los tiempos de ahora son mejores. Mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrán más amores. O sea, aparte, miéntele a todos tus seguidores, me vale. Yo sé que aquí
mis cejotes truenan. Tú y yo fuimos uno, lo hacíamos en ayuna antes del desayuno. Fumábamos la juca y te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Ok. Aquí ya como que sintió un poco pues qué mal plan, ¿no? O sea, como que nos estamos peleando. Bueno, en realidad siento que él es el que se está peleando. Digo, no sabemos de otra historia. Pero aquí como que ya te dolió, ¿no? Ya como que ya estás hablando un poco más desde el sentimiento. O sea, como que sí, güey, pues sí, esto es muy triste, ¿no? O sea, eso fue el ayer, la añoranza. No, ya no lo tenemos, pero antes lo hacíamos en ayunas, ¿no? Claro, porque cuando uno tiene recién la relación, ¿no? Pasa cuando terminas como que añoras esos momentos bonitos, añoras el romanticismo, añoras la caricia. Claro, ¿no? Entonces caemos en esto. Aquí va lo que sigue. Si me preguntas, nadie tiene culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Claro, porque tú estás escribiendo una canción en la que ella te va a interrumpir a la mitad de tu canción que acabas de lanzar a todas las plataformas del mundo. Continúo. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Aquí tengo que aceptar que yo también me conecté con esta parte de la canción, ¿no? La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel, pero güey, no eres feliz. Yo lo sé, porque en mi infinito amor nadie te va a amar como yo. Madres, o sea, de aquí ya se repite el coro, ¿no? Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Pero como lo estoy diciendo, no sé ustedes qué opinen, pero sí, la verdad es que la vida podría ser una canción, pero bendito sea que no lo es. Porque te imaginas de verdad que esto te esté sucediendo. O sea, entiendo que podemos conectar con ciertas partes de la canción, pero si lo analizamos ya más a profundidad, es una canción muy tóxica. Es una situación de un exnovio que no queremos vivir. Realmente nadie quiere escribirle una canción a su exnovia diciéndole: sé que me amas y aunque yo te estoy viendo con alguien más y veo que estás feliz y que el güey es un caballero o la chava es una dama, o me molestan un poco estos términos de dama y caballero, ¿eso qué? Pero bueno, que es una buena persona. Resumamos en una buena persona para no entrar en debates, pero como eres tan egocéntrico y como tu corazón está tan lastimado, no le permites que sea feliz y estás tan metido en este tema tóxico que incluso te crees con el derecho de poder decirle a la otra persona: a mí no me mientes, no estás feliz, y lo estás haciendo para darme en la madre a mí. Puede que sí, como ya decía, ¿no? Puede ser que en efecto lo estén haciendo para lastimarte. Independientemente de que sea una canción de reggaetón, de Maluma y demás, sí nos deja pensar el por qué conectamos tanto con este tipo de canciones, por qué conectamos tanto con este tipo de sentimientos, por qué solemos victimizarnos a tal punto de que yo sé que me amas tanto, pero pues como no podemos estar juntos, solamente te la pasas dándome piquetes, ¿no? O sea, caray, eso sonó muy mal. Pero bueno, en fin, en este primer capítulo de La vida podría ser una canción, pero gracias a Dios no lo es, hemos llegado al final analizando, relacionándonos con esta letra tan profunda de Hawái, que creo yo envuelve muchas cosas, pero sobre todo envuelve muchísima toxicidad. En fin, cariños, este ha sido el primer episodio de su podcast. La vida podría ser una canción, pero gracias a Dios no lo es. Cada vez que lo digo de una manera diferente. Ustedes disculpen, en algún momento, conforme vayan pasando los meses o los años, podremos ir cerrando el nombre y decidiéndolo perfectamente. Así que muchas gracias por haberme escuchado, por haberme visto. Si es que me estás siguiendo a través de YouTube, si me estás escuchando a través de podcast en Spotify, porque seguramente solo lo voy a subir ahí, o no sé, te lo agradezco muchísimo. Por favor, suscríbete, sígueme, compártelo en tus redes sociales para que próximamente seamos muchos más. Y nada, nos vemos en la siguiente semana hablando sobre canciones que definitivamente nos pueden marcar, con las que nos podemos identificar y que de hecho están basadas en historias reales. Así que ten una maravillosa mañana, reflexiona sobre tus relaciones tóxicas y tus actitudes tóxicas y nos vemos en el siguiente podcast o episodio de La vida podría ser una canción, pero gracias a Dios no lo es. Yo soy Diana, te mando un beso y que tengas un excelente día. Bye. Para los que me están escuchando en este momento, estoy acercando mi palma hacia el lente de la cámara para cerrarlo y decir adiós. La vida podría ser una canción, pero gracias a Dios no lo es. Es patrocinado por absolutamente nadie, así que síguenos y suscríbete. ¡Auch!